La noche estaba destinada a ser inolvidable. Los invitados con deslumbrantes vestidos y elegantes smokings negros llenaban los salones de mármol de la mansión Langford. Sus risas se mezclaban con el suave murmullo de un cuarteto de cuerda. Los candelabros brillaban arriba como constelaciones congeladas. Las cámaras destellaban. Los reporteros se quedaban cerca de la gran escalera, ansiosos por capturar la foto perfecta de Víctor Langford y su esposa embarazada Elena. Elena estaba cerca del centro del salón de baile con las manos apoyadas suavemente sobre su vientre. El vestido de seda blanca que llevaba brillaba con suavidad bajo la luz dorada. La tela se ajustaba a su figura con una gracia tranquila. Se veía serena, radiante, incluso con su cabello castaño recogido en un moño suelto en la nuca. De vez en cuando sonreía amablemente mientras los invitados la felicitaban por el bebé. Para todos a su alrededor era la imagen de la elegancia y la calma. Pero al otro lado del salón su esposo se estaba desmoronando. Víctor Langford, de 42 años, alto y perfectamente arreglado, siempre había sido un hombre que exigía control. Sin embargo, esa noche su sonrisa parecía forzada y sus movimientos eran bruscos. Sus ojos se movían entre los invitados y volvían a Elena. Cuanto más la miraba, más apretaba la mandíbula. La música creció. Los camareros con guantes blancos llevaban bandejas de champaña. El aroma de las rosas de los centros de mesa se mezclaba con el leve olor del costoso perfume. Elena giró buscando entre la multitud a su esposo. Encontró su mirada al otro lado del salón. Él también la observaba con demasiada intensidad. Sintió un temblor de inquietud. Entonces vio cómo él metía la mano en su chaqueta. Al principio pensó que buscaba su teléfono, pero algo en su expresión fría y calculada la paralizó. Las conversaciones en la sala se apagaron como si el aire se volviera pesado. Víctor dio un paso al frente. Sus zapatos brillantes resonaron con fuerza sobre el mármol. La gente se volvió a mirarlo. La música vaciló por un momento y luego se detuvo. El violinista bajó el arco. Víctor dijo Elena suavemente. Su voz apenas se escuchó en el silencio. «Me mentiste», dijo él lo bastante alto para que todos lo oyeran. Su voz resonó en las paredes de mármol. La multitud se tensó. Un murmullo se extendió. «No entiendo», respondió ella. Sus manos temblaban aún sobre su vientre. «Por favor, hablemos en privado». Víctor negó lentamente con la cabeza. Su rostro se torció con algo oscuro. «Hablar. ¿Quieres hablar después de lo que hiciste, Elena? Por favor». Él la ignoró. Con un movimiento repentino y aterrador, sacó una pistola negra de su chaqueta. Se escucharon jadeos. Una mujer gritó. El sonido rebotó en los candelabros como vidrio roto. Elena retrocedió tambaleándose. Sus tacones resonaron en el suelo. La cola de su vestido blanco se arrastró detrás de ella como un hilo de luz. Alzó las manos instintivamente. «Víctor, no lo hagas». Por una fracción de segundo nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. Entonces sonó el disparo. Fue ensordecedor. El eco desgarró el salón. Elena cerró los ojos esperando el dolor, la oscuridad, pero no llegó. En su lugar escuchó un gemido bajo el ruido pesado de un cuerpo golpeando el mármol. Cuando abrió los ojos vio a un hombre con un traje gris oscuro tendido en el suelo a pocos metros de ella. La sangre se extendía debajo de él como tinta. Los invitados gritaban y se alejaban. Alguien dejó caer una copa. Se rompió a su lado. Elena se quedó sin aliento. El hombre que acababa de recibir la bala era un desconocido, o eso pensó. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro peinado hacia atrás. El frente de su camisa estaba empapado en sangre, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en los de ella. «Agáchese», murmuró con voz ronca. Elena cayó de rodillas junto a él. «¿Por qué hiciste eso?», susurró.
Él tosió luchando por respirar. «Tienes que vivir». Antes de que pudiera responder, el salón se convirtió en caos. Los invitados corrían hacia las salidas. Algunos lloraban, otros gritaban por teléfono. Los camareros se escondían detrás de las mesas. Los reporteros tomaban sus cámaras intentando captar cada ángulo. Víctor seguía de pie en medio de la sala con el arma colgando a su lado. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Su mirada era salvaje, confundida, pero sin remordimiento. Observaba a la multitud como si desafiara a cualquiera a detenerlo. Elena presionó su mano temblorosa sobre la herida del hombre. La sangre le calentaba la palma. «Alguien llame a una ambulancia», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido. El olor a pólvora y champaña llenó sus pulmones. Su pulso latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Miró a Víctor, su voz quebrada. «Intentaste matarme». Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa delgada. «Tú me obligaste». Un destello de una cámara iluminó la escena. Alguien estaba grabando. La luz roja parpadeaba en una cámara cerca de la pared. Elena la vio y por primera vez esa noche un pensamiento atravesó su miedo. El mundo vería esto. La verdad no permanecería oculta. El hombre en el suelo volvió a gemir. Finalmente la seguridad corrió hacia Víctor, lo derribó y le quitó el arma. La multitud gritaba mientras el arma caía al suelo de mármol. Elena se estremeció con el sonido. Cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera, ella tomó la mano del desconocido. Estaba fría y resbaladiza por la sangre. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los de ella. Sus miradas se encontraron y por un instante hubo comprensión, algo profundo y silencioso. «Resiste, por favor», susurró. Sus labios se movieron formando palabras que apenas escuchó. «Ya estás a salvo». Afuera las luces rojas y azules parpadeaban sobre las grandes ventanas de la mansión Langford. Adentro, la seda blanca del vestido de Elena brillaba débilmente bajo el candelabro roto, con una sola gota de sangre deslizándose por el dobladillo como una cicatriz. La noche, que comenzó con champaña y aplausos, terminó en silencio. El disparo aún resonaba en los pasillos de mármol. Luego llegaron los gritos. La música se había detenido hacía mucho, pero el silencio que siguió a la explosión fue peor. Era como si toda la sala hubiera olvidado cómo respirar. El cuerpo de Elena temblaba con fuerza. Sentía su pulso latiendo en la garganta, el aire demasiado pesado para inhalar. La seda blanca de su vestido se pegaba a su piel manchada, cerca del borde donde había caído de rodillas. Lo único que podía ver al principio era al hombre del traje gris, tendido a pocos metros, el que se había interpuesto frente a ella. Su sangre se extendía por el suelo brillante sobre el mármol pulido. La gente corría por todas partes. Una mujer con un vestido dorado tropezó con una silla y gritó buscando a su esposo. El vidrio se rompió. El olor a pólvora se mezcló con el perfume y el sudor. Las cámaras destellaban, los teléfonos se alzaban, las voces se cruzaban en pánico. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. «Seguridad, rápido». La vista de Elena se nubló. Parpadeó entre lágrimas intentando enfocar al hombre que sangraba en el suelo. Él giró ligeramente la cabeza, gimiendo de dolor, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. Eran oscuros e intensos, llenos de algo que no podía nombrar. «No se mueva», susurró él. Su voz era ronca y forzada, pero transmitía autoridad. «Quédese abajo». Ella presionó su mano temblorosa sobre el vientre sintiendo moverse al bebé. Ese pequeño movimiento le recordó que seguía viva. Su respiración era entrecortada. El sonido de la sirena se oía débilmente desde algún lugar fuera de los muros de la mansión. El hombre gimió de nuevo. Su mano buscó el suelo hasta encontrar la de ella. «Está bien», murmuró. «Solo respire».
¿Por qué?, susurró ella con la voz temblorosa. ¿Por qué hiciste eso? Él tosió la sangre escapando entre sus dedos. Porque no merecías morir. Antes de que pudiera responder, pasos pesados resonaron por el salón. Los guardias de seguridad entraron corriendo desde todas las direcciones gritando órdenes. 2 de ellos sujetaron a Víctor por los brazos y le arrebataron la pistola. El arma cayó al mármol con un sonido metálico que cortó el aire. El rostro de Víctor estaba pálido, su cabello despeinado, la respiración agitada. Aún así, sus ojos ardían de furia. «Ella me traicionó», gritó mientras forcejeaba. Todos lo vieron. «Me traicionó». «Nadie te traicionó», le gritó uno de los guardias. «Pon las manos en la espalda». Los invitados se agruparon contra las paredes murmurando. Algunos señalaban a Víctor, otros miraban a Elena demasiado conmocionados para hablar. Un reportero mantenía la cámara grabando la luz roja parpadeando sin detenerse. Elena apenas los oía. Su atención seguía en el hombre herido a su lado. Su chaqueta estaba empapada, la respiración débil. Ella rasgó un trozo de su vestido y lo presionó contra la herida del hombro, intentando detener la sangre. «Quédate conmigo», dijo con voz temblorosa, «por favor». Él la miró, el dolor marcando cada línea de su rostro. «Deberías irte», murmuró. «Busca un lugar seguro. No voy a dejarte. No sabes quién soy». Ella negó con la cabeza. «Me salvaste la vida. Eso es todo lo que necesito saber». Por un momento sus miradas se mantuvieron unidas. En medio del caos, algo pasó entre ellos, algo humano y profundo. Él intentó sonreír, pero el dolor lo hizo gemir. A su alrededor el caos continuaba. El hermoso salón ahora parecía un campo de batalla. Las mesas estaban volcadas, las botellas de champaña rotas, los pétalos de las flores flotaban en el vino derramado. Un candelabro aún se balanceaba por el impacto del disparo, proyectando reflejos fragmentados sobre el suelo. Los paramédicos irrumpieron por las puertas con camillas. La multitud se apartó de inmediato. Un murmullo seguía. Las cámaras hacían clic mientras los reporteros gritaban preguntas que nadie respondía. Elena ayudó a los médicos a levantar al hombre sobre la camilla. Uno de ellos se volvió hacia ella. «Señora, tenemos que revisarla también. Está herida». Ella negó rápidamente. «Estoy bien. Por favor, ayúdenlo primero». El médico miró su vientre con preocupación. «Está embarazada. Necesitamos asegurarnos de que el bebé esté bien». Elena dudó, apretando las manos sobre su estómago. «Solo necesito saber si él va a vivir». «Haremos todo lo posible», dijo el médico antes de llevarse la camilla. Ella observó cómo lo empujaban a través de las puertas de vidrio rotas. La sábana blanca debajo de él ya estaba manchada de rojo. Afuera las luces azules y rojas parpadeaban en el cielo nocturno. Detrás de ella Víctor seguía gritando, su voz resonando en el salón. «Es un error. Ella me obligó». Pateaba a los guardias que lo sujetaban, pero ellos apenas reaccionaban. Sus palabras se perdían entre el ruido, los invitados llamando a sus familiares, los reporteros transmitiendo en vivo la seguridad, dando declaraciones a la policía. Elena se sintió mareada. Apoyó una mano sobre la mesa más cercana para mantener el equilibrio. El peso de lo ocurrido cayó sobre ella frío e insoportable. Su esposo había intentado matarla. El bebé dentro de ella pudo haber muerto. Y un desconocido había recibido la bala destinada a su corazón. El sonido de pasos se acercó. Un oficial de policía le tocó suavemente el brazo. «Señora, por favor, venga con nosotros. Necesitamos revisarla y tomar su declaración». Ella asintió débilmente, el cuerpo entumecido. El oficial la guió entre la multitud, protegiéndola de los destellos de las cámaras. Los reporteros gritaban su nombre. «Señora Langford, ¿qué ocurrió? ¿Por qué disparó? ¿Quién era el hombre que la salvó?» Ella no respondió.
Sus labios temblaban, pero no salían palabras. Al pasar por el lugar donde había caído, el hombre miró hacia abajo. Un pequeño charco de sangre aún brillaba en el suelo reflejando el candelabro roto. Su vestido blanco lo rozó dejando una ligera mancha roja en el borde. Afuera, el aire frío de la noche golpeó su rostro. El caos de luces parpadeantes, oficiales gritando y sirenas sonando la rodeaba, pero todo se sentía distante. Escuchaba su propio corazón más fuerte que el ruido. La puerta de la ambulancia se cerró de golpe. A través de la pequeña ventana trasera, alcanzó a ver al hombre en la camilla. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, pero el pecho aún se movía. Sintió alivio. Una agente habló suavemente a su lado. La llevaremos al hospital ahora. Está a salvo. A salvo. La palabra sonaba vacía. Mientras subía al asiento trasero del coche patrulla, Elena miró hacia la mansión que alguna vez simbolizó su vida perfecta. Ahora estaba bañada por luces rojas y azules, su grandeza manchada por la violencia. Los invitados se habían ido. La risa había sido reemplazada por radios policiales y obturadores de cámaras. Volvió a presionar su mano sobre el vientre. «Estás bien», susurró al bebé. «Estamos bien». Pero sabía que nada volvería a ser igual. Dentro de la ambulancia que iba delante, el hombre que le había salvado la vida luchaba por mantenerse consciente. En algún lugar entre el dolor y la oscuridad, recordó una promesa hecha hacía años a un amigo que una vez lo perdonó, un amigo llamado Daniel Langford. Y mientras la ambulancia se alejaba en la noche iluminada por destellos, el mundo detrás de ellos comenzaba a susurrar la historia que pronto ocuparía todos los titulares del país. La mansión Langford seguía rodeada de luces parpadeantes mucho después de que el sonido del disparo se desvaneciera. La cinta policial brillaba amarilla bajo los reflectores. Los fotógrafos permanecían frente a la reja con sus cámaras apuntando hacia la gran escalera del interior. Los reporteros gritaban preguntas que nadie respondía. Dentro el elegante salón de baile se había convertido en una escena del crimen. El suelo de mármol estaba manchado de sangre y el aroma del champán había sido reemplazado por el penetrante olor de la pólvora. Los fragmentos de vidrio roto brillaban como escarcha bajo las luces. Victor Langford estaba sentado en una silla de terciopelo cerca del bar. Tenía las manos esposadas y su traje de diseñador estaba arrugado y manchado de sudor. Un oficial de policía permanecía detrás de él, mientras otro tomaba notas junto a una mesa rota. Pero Víctor no parecía derrotado, parecía furioso. Miraba con odio a los reporteros afuera como si su sola presencia lo ofendiera. «Esto es ridículo», dijo entre dientes. «Actúan como si yo fuera un criminal». El oficial cercano no respondió. La voz de Víctor se volvió más fuerte. «No maté a nadie». Ese hombre saltó frente a ella. «¿Cómo iba a saberlo?» «Señor», respondió el agente con calma. «Usted apuntó un arma de fuego a su esposa. Eso es intento de asesinato». Víctor resopló. «Intento de asesinato. No entienden. Ella me provocó. Me ha estado mintiendo durante meses usando mi nombre robándome». El oficial continuó escribiendo sin reaccionar a sus excusas. El tono de Víctor cambió. Intentó sonar razonable. «Usted sabe cómo es el matrimonio. A veces las cosas se calientan. La gente dice cosas que no quiere decir». Otra oficial, una mujer, levantó la vista de sus notas. Le disparó a una mujer embarazada frente a más de 100 testigos, señor Langford. Él giró bruscamente la cabeza. No quería herirla, solo quería asustarla. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Al otro lado del salón, Elena estaba sentada en una silla envuelta en una manta de lana. Temblaba. Su vestido blanco estaba arrugado, el borde manchado de sangre que no era suya.
Un paramédico tomaba su pulso, otro le mantenía una mano suave en el hombro. Al oír la voz de Víctor se quedó inmóvil. Era fría, familiar y ahora llena de odio. Elena la llamó suavemente. Él se volvió hacia ella con los ojos ardiendo. Debiste haberme dicho la verdad, Elena. Sus labios se entreabrieron, la confusión cruzando su rostro. ¡Qué verdad! Él se inclinó hacia adelante, las manos esposadas cerrándose en puños. No finjas. Vi los mensajes. Vi las transferencias. Estabas planeando algo a mis espaldas. Tú y tu preciosa fundación. ¿Crees que no sé de dónde venía ese dinero? Ella negó débilmente con la cabeza. Venía de donaciones. Tú lo sabes. Mentiras, escupió. Todo era una farsa. Querías destruirme. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. Casi me matas. Él no se inmutó. No me dejaste opción. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. La detective se acercó a Elena. Señora Langford, tal vez deberíamos sacarla de aquí. No tiene que escuchar esto. La voz de Elena tembló, pero se mantuvo firme. No quiero oír lo que tiene que decir. Víctor sonrió con desprecio. Siempre te gustó tener público. Ahora lo tienes. Víctor, nunca te traicioné, susurró ella. Todo lo que hice fue por nosotros. Él rió con amargura. Por nosotros. Pasabas más tiempo con tu fundación que conmigo. Me hiciste parecer débil. Mis socios hablaban de ti, te llamaban santa. ¿Sabes cómo me hacía ver eso? Como un idiota. Elena lo miró con asombro, comprendiendo poco a poco. Esto no se trataba de traición, se trataba de orgullo. Su mandíbula se tensó. Se trataba de respeto. La detective lo interrumpió. Basta, señor Langford. Él la ignoró. Me humillaste, Elena. Te paraste frente a toda esa gente fingiendo ser la esposa perfecta mientras tramabas cosas a mis espaldas. Su voz se quebró. Estaba protegiéndome. Tú fuiste quien me alejó. Dejaste de verme como esposa. Me veías como una carga. Por un instante la ira en sus ojos titubeó. Luego volvió más fría que antes. Tal vez sí, dijo. Tal vez me cansé de verte jugar a ser la víctima. La detective dio un paso adelante. Se acabó. Oficiales, sáquenlo. Víctor tiró de las esposas. Creen que pueden arrestarme. Saben quién soy. Sí, respondió la detective con ironía. Eres el hombre que le disparó a su esposa embarazada en una gala benéfica. Felicitaciones. El pasillo del hospital brillaba bajo una luz fluorescente pálida. El olor antiséptico impregnaba el aire agudo y estéril. Las enfermeras se movían con rapidez. Sus zapatos chirriaban sobre el suelo pulido. En algún lugar del pasillo, un monitor emitía pitidos constantes, marcando el ritmo de un corazón que se negaba a detenerse. Elena estaba sentada en una pequeña sala de espera, envuelta en una manta del hospital. Su vestido de seda blanca había sido reemplazado por una bata de paciente, pero el recuerdo del dobladillo manchado de sangre no desaparecía. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de agua que no podía beber. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta esperando noticias. El detective que la había interrogado en la mansión entró en silencio. Llevaba una carpeta y una expresión cansada. Señora Langford, dijo con suavidad, el hombre que recibió la bala por usted sobrevivió a la cirugía. Está en recuperación. Los labios de Elena se entreabrieron aliviados. Puedo verlo. Solo un minuto, respondió el detective. Aún está débil, pero pidió verla. Ella se levantó lentamente sujetando la manta alrededor de los hombros. Sus piernas temblaban mientras seguía al oficial por el pasillo. El pitido del monitor se hacía más fuerte a medida que se acercaban a una puerta vigilada. Un policía uniformado asintió y se hizo a un lado. Dentro, el hombre yacía en una cama de hospital con el hombro vendado. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. Una ligera sombra de barba cubría su mandíbula. Su cabello oscuro estaba revuelto sobre la almohada
y aunque el dolor oscurecía su mirada, todavía había fuerza en sus ojos. Elena dudó junto a la puerta. «Estás despierto», susurró. Él giró un poco la cabeza con una leve sonrisa en el rostro. «Te ves mejor vestida de blanco que de miedo», dijo en voz baja. Ella contuvo las lágrimas. «¿Por qué lo hiciste? Podrías haber muerto». «Tenía una deuda que pagar», murmuró. «Una que debía saldarse». Elena frunció el ceño acercándose. «¿Una deuda con quién?». La mirada del hombre se dirigió hacia la ventana donde el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. «Con tu hermano», respondió. El aliento se le atascó. «Mi hermano». Daniel Langford continuó. «Nos conocimos hace 6 años. Yo estaba en problemas del tipo de los que uno no sale con vida. Él pudo haberme entregado, pero no lo hizo. Dijo que todos merecen una oportunidad para cambiar, así que lo hice. Y he estado esperando desde entonces para devolver lo que le debía». Elena se dejó caer en la silla junto a él con la voz temblorosa. «¿Lo conocías?» «Trabajé para él», dijo en voz baja. «De cierta forma. Él estaba encubierto en Chicago investigando una red de tráfico. Yo era parte de ella. Me sacó de ese mundo, me ayudó a desaparecer. Le debía la vida. Cuando descubrí que era su hermana me mantuve lejos, pero anoche su voz vaciló. Cuando vi lo que tu esposo estaba a punto de hacer, no pude quedarme quieto». Ella lo miró con incredulidad. «¿Quién eres?». Él la miró directamente y por primera vez ella vio la firmeza detrás de su calma. «Mi nombre es Anthony Marino». El nombre no le dijo nada al principio. Luego el detective detrás de ella inhaló bruscamente. Marino dijo: «Eres pariente de Carlo Marino». Los ojos de Anthony se endurecieron. Carlo era mi padre. El rostro del detective palideció. Carlo Marino, el jefe del sindicato de Chicago. Elena se quedó helada. Las palabras la golpearon como un viento frío. «Eres su hijo». Anthony asintió una vez. «No su heredero. No más. Dejé esa vida hace años». El detective dio un paso adelante con cautela. «Entienda, señor Marino, su nombre pesa. Pesa de forma peligrosa. ¿Por qué deberíamos creer que ya no está involucrado?». El tono de Anthony se mantuvo sereno, porque si aún perteneciera a ese mundo, Víctor Langford no estaría en una celda, ya estaría muerto. La lluvia corría por las ventanas polarizadas del coche policial mientras se alejaba de la mansión Langford. En el asiento trasero, Víctor permanecía inmóvil con las muñecas aún esposadas y el rostro tallado en piedra. Las luces de la calle se reflejaban sobre su cara en destellos de naranja y sombra. Cada pocos segundos apretaba la mandíbula. Su mente ya estaba trabajando, ya calculando. Había pasado décadas construyendo poder, comprando influencia y doblando las reglas hasta que funcionaran a su favor. No lo perdería todo por un error, no por una mujer, no por una bala. En la comisaría los agentes lo condujeron por el pasillo principal. Los reporteros se amontonaban detrás de las puertas de cristal gritando preguntas, sus voces ahogadas por la tormenta. Los destellos de las cámaras iluminaban la noche congelando el rostro de Víctor una y otra vez. Dentro de la sala de interrogatorios se sentó bajo una sola luz zumbante. Su abogado, un hombre bajo y de mirada aguda, llamado Harold Klein, entró unos minutos después con el traje empapado por la lluvia. Dejó su maletín sobre la mesa y lanzó una mirada de reproche a los oficiales antes de hablar. «Mi cliente no responderá ninguna pregunta sin mi presencia». La detective frente a él, una mujer de unos 40 años con ojos grises y tranquilos, cruzó los brazos. «Señor Langford, esto no es una negociación. Usted disparó un arma contra su esposa en un salón lleno de gente. Eso es intento de asesinato». Víctor se recostó en la silla. El sonido de las esposas resonó suavemente.
Debería saber que lo que la gente ve y lo que realmente pasa rara vez son lo mismo. La detective no pestañeó. Todos lo vieron. Hay cámaras, testigos, grabaciones. Usted estaba borracho, furioso y celoso. Un hombre casi muere. Víctor sonrió con ironía. Él eligió saltar frente a ella. Nadie le pidió que jugara al héroe. Harold intervino enseguida. Detective, mi cliente está claramente bajo presión. Cooperaremos, pero esperamos que este proceso se maneje con respeto. El respeto se gana, señor Klein, dijo la detective con voz baja, y su cliente lo perdió en el momento en que apretó el gatillo. La sonrisa de Víctor se desvaneció por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Cree que puede humillarme. He donado más a esta ciudad de lo que su departamento gana en una década. Construí las torres bajo las que trabajan. Conozco a su comisionado. Debería recordarlo antes de hablarme así. La detective se inclinó hacia adelante. Y usted debería recordar que nada de eso podrá salvarlo ahora. Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Por un momento los dedos de Víctor se crisparon. Luego se obligó a relajarse y soltó una risa seca. Ya veremos. Cuando ella salió de la habitación, Víctor miró a su abogado. Sácame de aquí. No me importa cómo. Llama al comisionado al alcalde a quien me deba un favor. Harold bajó la voz. Víctor, esto es grave. El video ya está en todas partes. No puedes simplemente borrarlo. La mirada de Víctor se oscureció. Entonces borraré a las personas que lo hicieron posible. Harold se puso tenso. No hables así. Podrán usarlo en tu contra. Víctor lo ignoró. Miró fijamente la pared, sus pensamientos fríos y precisos. Quiero nombres. El hombre que saltó frente a ella averigua quién es. Quiero saberlo todo sobre él. Harold abrió su tableta y revisó los primeros informes. Su nombre es Anthony Marino. Es interesante. Víctor arqueó una ceja. Interesante. ¿En qué sentido? No es precisamente un santo. Hay registros sellados, rumores sobre su familia, conexiones con el sindicato de Chicago. Los labios de Víctor se curvaron lentamente en una sonrisa. Un mafioso. Eso lo explica todo. Ella está involucrada con él. No dije eso, advirtió Harold. No sabemos la naturaleza de su relación. Víctor golpeó la mesa con las manos esposadas, haciendo que Harold se sobresaltara. Me engañó con él. Lo sabía. Trajo a ese criminal a mi casa. Víctor, cálmate. Nada de esto ayuda a tu caso, dijo Harold apresuradamente. Pero Víctor ya estaba consumido por la furia. Yo construí su vida, le di todo, y ella elige burlarse de mí con un delincuente. Fuera de la sala, los oficiales se miraban a través del cristal. Podían oír cada palabra. Horas más tarde, cuando la lluvia cesó, Víctor fue liberado bajo fianza. En cuanto salió a la calle, su chofer abrió la puerta de un Mercedes negro estacionado junto a la acera. Los reporteros se abalanzaron, los micrófonos brillaban como armas. Señor Langford intentó matar a su esposa. Es cierto que el hombre que la salvó tiene vínculos con el crimen organizado. Está enfrentando la bancarrota después del escándalo. Víctor los ignoró, ajustó sus gemelos, enderezó la corbata y se metió en el coche. Dentro el silencio lo envolvió como una armadura. El conductor lo observó por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señor? A casa, dijo Víctor. Luego, tras una pausa, añadió, no a la oficina. El Mercedes se deslizó por las calles mojadas hacia el centro. Las luces de la ciudad se difuminaban en las ventanas cubiertas de lluvia, brillando en tonos dorados y rojos como brasas. Cuando llegaron a Langford Holdings, el vestíbulo estaba desierto. Las puertas de cristal se abrieron con un silbido y Víctor avanzó con paso firme. Su asistente, pálido y nervioso, corrió tras él. Señor, la Junta lo ha estado llamando toda la noche. La prensa no para. Quieren una declaración.
No les digas nada, respondió Víctor, y convoca una reunión mañana a primera hora. Pero, señor, los inversionistas. Dije nada, gritó. Su voz resonó por el salón de mármol. En su oficina privada en el último piso, se sirvió un trago y miró el horizonte. La ciudad que antes gobernaba ahora brillaba con traición. El video del disparo ya estaba en línea. En la pantalla de su computadora titilaban los titulares. Director general dispara a su esposa embarazada durante una gala. El imperio Langford bajo investigación. El reflejo en el vidrio le devolvió la mirada. El hombre confiado que había sido ya no existía. En su lugar había algo más duro, más frío. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. La voz al otro lado sonó grave y precavida. ¿Quién es? Soy Víctor Langford, respondió con tono firme. Necesito un favor. Hubo silencio, luego una risa lenta. Un favor de ti. Eso es nuevo. Necesito información, dijo Víctor sobre un hombre llamado Anthony Marino. La voz volvió a reír. No querrás meterte con esa familia. No estoy pidiendo consejos, respondió Víctor con frialdad. Estoy pagando por resultados. Colgó y miró la pantalla oscura del teléfono. Afuera, el mundo se extendía lleno de luces que parecían burlarse de él. Bebió otro sorbo de whisky, su expresión endureciéndose. Nadie humilla a Víctor Langford, ni su esposa, ni un desconocido, ni nadie. Las nubes de lluvia se disiparon por la mañana, dejando la ciudad limpia y gris. El hospital permanecía en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas y el ritmo constante de las enfermeras cambiando de turno. Helena Langford estaba sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el horizonte a través de la delgada cortina. Su reflejo se veía pálido y vacío, con apenas un leve color regresando a sus mejillas. Su mano descansaba protectora sobre el vientre. El pulso constante del bebé le recordaba por qué seguía luchando por respirar. Los médicos le habían dicho que tanto ella como el bebé estaban a salvo, pero la seguridad le parecía una ilusión. Cada crujido en el pasillo, cada sonido distante de una puerta cerrándose la hacía estremecerse. Las noticias de la mañana sonaban en el pequeño televisor del rincón. El rostro de su esposo llenaba la pantalla rodeado de luces y micrófonos. La voz del reportero era tranquila pero afilada. El magnate inmobiliario Víctor Langford ha sido liberado bajo fianza tras el impactante incidente de anoche en su propia gala benéfica. La policía confirma que un hombre resultó gravemente herido al proteger a la señora Langford, quien está esperando su primer hijo. La imagen cambió a un video de Víctor subiendo a su coche. Incluso a través de la pantalla pixelada, ella reconoció la arrogancia fría en su mirada. Helena apagó el televisor. Su pecho se apretó mientras susurraba para sí misma. No ha terminado. Momentos después, un suave golpe sonó en la puerta. Dudó antes de responder. Adelante. El detective Carter entró llevando una carpeta y una sonrisa cansada. Buenos días, señora Langford. Quería saber cómo se siente. Helena forzó una sonrisa cortés. Estoy bien, gracias por preguntar. El detective se sentó frente a ella. Hemos hablado con el abogado de su esposo. Víctor está alegando locura temporal por estrés y alcohol. Su equipo ya está intentando manipular la historia. El estómago de Helena se revolvió. Eso suena a él. Nunca asume la responsabilidad de nada. Carter abrió la carpeta y deslizó unas fotos sobre la mesa. Encontramos esto en las grabaciones del evento de anoche. El hombre que la salvó, Anthony Marino, lo conoce. Helena miró la imagen. Anthony estaba bajo el candelabro roto con sangre en el hombro y la mirada decidida. Ella pasó un dedo sobre la foto. Ahora sí, dijo en voz baja. Me dijo que conocía a mi hermano. La mirada del detective se suavizó. No mentía. Lo verificamos.
Su hermano trabajó con él hace años mientras investigaba el crimen organizado en Chicago. Marino tiene antecedentes, pero nada reciente. Ha estado desaparecido durante años. Elena exhaló despacio. Dijo que le debía una deuda a Daniel, por eso me salvó. Carter asintió. Aún se está recuperando, pero rechazó la protección de testigos. Dice que puede cuidarse solo. Elena volvió la vista hacia la ventana. Víctor irá tras él. Lo verá como una amenaza. Eso es lo que me preocupa, dijo Carter. Langford aún tiene contactos. El dinero compra silencio y el silencio puede ser mortal. Aumentaremos su seguridad hasta la audiencia. Antes de que ella respondiera, la puerta se abrió de nuevo. Anthony estaba allí apoyado en un bastón con el brazo izquierdo envuelto en vendajes. Su chaqueta le quedaba suelta, pero sus ojos estaban alerta. ¿Interrumpo algo?, preguntó en voz baja. El corazón de Elena se aceleró por la sorpresa. Deberías estar descansando. Él esbozó una leve sonrisa. Descansar nunca fue lo mío. El detective Carter se puso de pie. No deberías estar fuera de la cama. Los médicos. He pasado por cosas peores, respondió Anthony con tono seco. Solo vine a ver cómo estaba. El detective suspiró, pero lo permitió. Les dejaré un momento. Cerró la puerta detrás de él. Durante unos segundos ninguno habló. El suave pitido del monitor cardíaco llenó el silencio. Finalmente Elena dijo: «No debiste hacerlo. Podrías haber muerto». Anthony se acercó despacio y se sentó en la silla junto a ella. «Te lo dije, le debía a tu hermano». Su voz se quebró. «No le debías tu vida». Él la miró durante un largo instante. «Él me dio una. Así funcionan esas deudas». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Daniel solía decir lo mismo, que ayudar a una persona podía equilibrar la balanza, aunque solo fuera un poco. Anthony sonrió con suavidad. Tenía razón. Un momento de comprensión silenciosa pasó entre ellos. Afuera, las nubes se abrieron dejando entrar un rayo de sol pálido. Elena rompió el silencio. Víctor no se detendrá. Ya está intentando cambiar la historia. Hará que parezca que yo lo provoqué. La expresión de Anthony se endureció. Entonces nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad. ¿Qué quieres decir? Tengo gente que puede encontrar cosas que la policía no puede, dijo sin rodeos. Gente que aún me debe favores. Víctor cree que el dinero puede protegerlo. Se equivoca. El poder no vale nada cuando todos conocen tus secretos. Elena lo miró dudando. «Harías eso por mí». «Por tu hermano», respondió. Luego, con voz más suave, añadió: «Y por ti». Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. La pantalla mostraba un número desconocido. Dudó, luego contestó. La voz al otro lado le heló la sangre. «Elena, soy yo». Era Víctor. Se quedó inmóvil. «¿Cómo conseguiste este número?» «Te dije que encontraría la forma de hablar contigo», dijo él. Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. «Tienes que dejar de hablar con la policía. Diles que todo fue un malentendido. Hazlo y me aseguraré de que tú y el bebé estén bien. Intentaste matarme». Él rió suavemente. «Estás exagerando. Sabes que no fue mi intención. Me provocaste. Me humillaste. Pero podemos arreglarlo». «Vuelve a casa, Elena». Su mano se cerró con fuerza sobre el teléfono. «Nunca volveré». La línea quedó en silencio por un momento. Luego su voz se volvió fría y precisa. «Si no lo haces, destruiré todo lo que amas, empezando por el hombre que recibió la bala». El teléfono se deslizó de sus dedos. Anthony lo atrapó antes de que cayera al suelo. Miró la pantalla y presionó el botón de colgar. «No contestes si vuelve a llamar», dijo con voz baja. Elena respiraba rápido, el pánico subiendo por su pecho. «Sabe dónde estoy». Anthony se volvió hacia la puerta. «Que venga. Estoy listo para él». Ella le tomó la mano con la voz quebrada. «Por favor, no empeores esto». Él la miró con firmeza.
Ya es peor. Pero ahora es mi turno. La noche cayó sobre la ciudad como un telón de humo. La lluvia había cesado, pero las calles seguían brillando bajo los letreros de neón y los faros de los autos. En una oficina privada sobre un tranquilo restaurante italiano, Anthony Marino estaba sentado frente a 3 hombres cuyos rostros cargaban el peso de viejos secretos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de otra época, hombres con trajes oscuros estrechando manos recortes de periódicos amarillentos por el tiempo y un retrato descolorido de Carlo Marino, el hombre que alguna vez gobernó el bajo mundo de Chicago con una sonrisa fría. Anthony observó la fotografía durante un largo momento antes de hablar. «Necesito información», dijo en voz baja sobre Victor Langford. Uno de los hombres mayor y de hombros anchos se recostó en su silla. Su voz era áspera. «Langford. Bienes raíces limpio en los papeles, dinero sucio debajo. ¿Estás seguro de que quieres meterte ahí?» Anthony asintió. Intentó matar a una mujer embarazada. Casi mata a la hermana del hombre que me salvó la vida. Los otros se miraron entre sí. El hombre mayor suspiró. «Eso es personal». La mandíbula de Anthony se endureció. «Es justicia». Por un momento nadie habló. Luego, el más viejo de todos, un hombre de cabello gris llamado Salvatore Rossi, golpeó la mesa con un dedo. «Si te ayudamos, esto no se mantendrá en silencio. El nombre Langford tiene poder político-financiero. Una vez que lo toquemos, él tocará de vuelta». Los ojos de Anthony no vacilaron. «Entonces nos aseguramos de que no pueda hacerlo». Salvatore lo observó con atención. «A tu padre le habrías caído bien. Frío calculador peligroso cuando lo provocan». «No soy mi padre», respondió Anthony con calma. «Pero ya terminé de fingir que soy inofensivo». El silencio volvió a llenar la sala. Finalmente Salvatore asintió hacia el joven a su lado. «Trae los archivos». Minutos después, una carpeta gruesa cayó sobre la mesa. Dentro había fotografías, registros bancarios, informes de vigilancia. Anthony las revisó en silencio. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias de propiedades, sobornos, incluso una lista de investigadores privados en la nómina de Víctor. Salvatore sirvió 2 vasos de whisky y empujó uno hacia Anthony. «Ten cuidado, chico. Langford no es tonto. Tiene políticos en el bolsillo. Pero es arrogante», dijo Anthony. «Y los hombres como él siempre cometen errores ahí». Anthony levantó el vaso, pero no bebió. Ya cometió su error cuando apretó el gatillo. Al otro lado de la ciudad, Victor Langford estaba en su oficina del ático rodeado por el resplandor de las pantallas. Su imperio ardía poco a poco. La tormenta mediática había empeorado. Los titulares gritaban desde todos los rincones del Internet. El magnate enfrenta cargos por intento de asesinato. Langford Holdings bajo investigación federal. Inversionistas retiran su apoyo tras el escándalo. Su asistente entró nervioso. «Señor, la Junta exige su renuncia. Los bancos han congelado varias cuentas». Víctor golpeó el escritorio con el puño. «No se atreverían». «Ya lo hicieron». Se volvió hacia la pared de cristal que daba a la ciudad. El horizonte brillaba burlándose de él. Todo lo que había construido se le escapaba de las manos, y en algún lugar el hombre que había arruinado su vida seguía respirando. Víctor tomó el teléfono y marcó un número de memoria. La voz al otro lado sonó baja y cautelosa. «Te dije que no llamaras a esta línea. Te pago para que limpies mis problemas», siseó Víctor. «Hay un hombre llamado Anthony Marino. Quiero que desaparezca». La voz soltó una risa suave. «Marino, hablas en serio. ¿De verdad quieres enfrentarte a esa familia?» «No me importa quién sea», respondió Víctor con furia. «Hazlo. Entonces costará el doble. Y no será limpio. Solo hazlo», dijo Víctor antes de colgar.
Pero Víctor no era el único que hacía llamadas esa noche. A la misma hora los hombres de Salvatore ya estaban en movimiento. Autos sin marcas cruzaban silenciosamente las calles húmedas. Consejos anónimos llegaban a la prensa. Archivos eran entregados a oficinas gubernamentales, al FBI, a cada medio de comunicación importante. En cuestión de horas, los secretos de Víctor ya no eran secretos. Al amanecer, la mitad de la ciudad sabía qué tipo de imperio había construido. Negocios inmobiliarios ilegales, fundaciones falsas, sobornos políticos disfrazados de donaciones. Los mismos canales que una vez usó para silenciar a otros, ahora gritaban su nombre en los titulares. En su habitación del hospital, Elena despertó con el sonido del televisor. La voz del presentador llenó la sala. Fuentes de Langford Holdings confirman que se ha iniciado una investigación federal. Pruebas anónimas fueron entregadas durante la noche, revelando conexiones entre Víctor Langford y varias cuentas en el extranjero. Elena giró hacia la puerta cuando Anthony entró apoyándose ligeramente en su bastón. Parecía exhausto, pero tranquilo. «¿Tú hiciste esto?», dijo ella en voz baja. Él se sentó junto a su cama. «No, la verdad lo hizo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te estás poniendo en peligro». Anthony sonrió apenas. «El peligro y yo somos viejos amigos». Al otro lado de la ciudad, Víctor miraba las noticias con incredulidad. Su abogado estaba al teléfono gritando sobre órdenes de registro y citaciones judiciales. Las acciones de su empresa se habían desplomado antes de que abriera el mercado. Víctor apretó el borde del escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Es Marino», murmuró. «Tiene que ser él». Cuando Harold, su abogado, llegó, finalmente, Víctor caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Lo están destruyendo todo», dijo Harold con voz agitada. «Sea lo que sea que hiciste, quienquiera que hayas tocado tienen pruebas. Pruebas reales». Los ojos de Víctor ardieron de furia. «Entonces los haremos arder a ellos». Harold tragó saliva. «Víctor, escúchame. Esto no es un competidor. Esta gente no te teme». Víctor se volvió lentamente. Su voz fue baja y mortal. «Entonces deberían temerme». Esa tarde una explosión sacudió el estacionamiento subterráneo de uno de los edificios menores de Langford Holdings. Nadie resultó herido, pero todas las cadenas de noticias captaron las llamas. En minutos, los rumores se esparcieron. Algunos decían que era una advertencia de la familia Marino. Otros aseguraban que Víctor lo había planeado para hacerse la víctima. Anthony observó las imágenes desde la oficina de Salvatore con el rostro imperturbable. «Está reaccionando». Salvatore asintió. «Un animal acorralado siempre lo hace. Será mejor que termines esto antes de que alguien más lo haga». Anthony se puso de pie. «No voy a matarlo. Voy a quitarle lo único que alguna vez amó». «¿Y qué es eso?», preguntó Salvatore. «El control», respondió Anthony. Al caer la tarde, agentes federales llegaron a Langford Holdings con órdenes de registro. Las cámaras se agolparon en el lugar mientras los empleados eran escoltados fuera del edificio. El teléfono de Víctor no dejaba de sonar. Mensajes de aliados que habían desaparecido de repente. Desde la ventana del hospital, Elena miraba las noticias en silencio. El imperio que una vez la aplastó finalmente se desmoronaba. Anthony estaba a su lado observando el mismo informe. «Está acabado», dijo en voz baja. Elena negó con la cabeza. «Hombres como él nunca aceptan la derrota, solo hacen una pausa para recargar». Anthony la miró con la voz firme. «Entonces estaremos listos». Afuera el trueno volvió a retumbar sobre la ciudad. La lluvia comenzó a caer otra vez suave pero constante, borrando el humo de la noche. La guerra que Víctor había comenzado había cerrado el círculo.
La diferencia ahora era que ya no era el único que tenía poder. La lluvia regresó 2 noches después, como si el cielo mismo hubiera decidido limpiar la ciudad del nombre de Victor Langford. Los truenos retumbaban sobre el horizonte, resonando entre las torres de cristal que alguna vez llevaron el logotipo de su empresa. Su imperio se estaba desmoronando pedazo a pedazo y ya no había nada que pudiera detenerlo. Dentro de un tribunal federal, los reporteros llenaban cada asiento. Sus cámaras esperaban sus plumas listas para atacar. El aire vibraba con anticipación. Las paredes de madera pulida y el suelo de mármol reflejaban el peso de lo que estaba a punto de suceder. Víctor estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje oscuro que ya no se ajustaba al hombre que había sido. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se movían del juez a la puerta como si aún creyera que alguien irrumpiría para salvarlo. A su lado, Harold Klein ordenaba papeles susurrando instrucciones que sabía que su cliente no escuchaba. Al otro lado del pasillo, los fiscales federales apilaban cajas de pruebas, carpetas con su nombre, fotografías, contratos, transferencias bancarias. Las paredes de poder que Víctor había construido durante décadas se reducían ahora a hojas dentro de un expediente. Las puertas del tribunal se abrieron con discreción. Un murmullo recorrió la sala. Elena entró vestida con un sencillo vestido blanco y un abrigo gris. Su presencia hizo que todos se giraran. Incluso los reporteros bajaron sus cámaras por un momento. Se veía tranquila, casi serena, pero en sus ojos había una fuerza que antes no existía. Los labios de Víctor se tensaron. Se inclinó hacia su abogado. Vino, murmuró. Realmente vino. Harold le susurró. No la mires, te hace parecer desesperado. Víctor lo ignoró. Su mirada la siguió mientras ella tomaba asiento detrás de la mesa de la fiscalía. Ella no lo miró. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie. Siéntense, dijo con firmeza. Procedamos. La primera hora fue lenta y meticulosa. Documentos financieros, declaraciones corporativas, grabaciones de reuniones de Víctor. Cada detalle era otro clavo en el ataúd de su carrera. Luego, el fiscal proyectó un breve video. Era de la noche de la gala. El salón aparecía en la pantalla elegante, los candelabros brillando, la orquesta detenida a mitad de una nota. Luego llegó el momento. Víctor levantando su arma, el destello, el grito, el sonido de un cuerpo golpeando el mármol. El video terminó. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Víctor se levantó. Su señoría, ese material ha sido sacado de contexto. Mi cliente estaba ebrio y emocionalmente alterado. Fue un accidente. El fiscal avanzó un paso. Un accidente, señor Klein. El acusado apuntó directamente a su esposa y disparó. Eso no es un accidente, es intención. El juez miró a Víctor. ¿Tiene algo que decir antes de continuar? Víctor se levantó lentamente. Su voz era ronca pero firme. Estaba bajo una enorme presión. Construí todo con mis propias manos. Mi empresa, mi reputación, mi vida. Ella quería destruirlo. Todos querían destruirlo. Fui provocado. Elena cerró los ojos un instante, luchando por mantener la compostura. El fiscal respondió con calma. Señor Langford, su propia codicia lo destruyó. El público murmuró. Los reporteros escribían frenéticamente. El juez asintió. Tomaremos un breve receso antes de dictar sentencia. Cuando el mazo golpeó la mesa, Víctor exhaló. Volvió a mirar a Elena. Por un momento su arrogancia volvió a brillar. Movió los labios y murmuró. ¿Crees que ganaste? Elena sostuvo su mirada. Su voz fue baja pero clara. Aquí nadie gana. Fuera del tribunal la lluvia caía con más fuerza. La multitud se agolpaba detrás de las barricadas sosteniendo paraguas y carteles.
Algunos pedían justicia, otros clemencia. La policía los mantenía a raya mientras Víctor era escoltado hacia un coche. Las cámaras destellaban como relámpagos capturando el instante en que el hombre poderoso se convertía en un simple acusado. Dentro del auto, Harold habló con rapidez. Todavía podríamos negociar una reducción de pena, tal vez libertad condicional en 10 años si cooperas. Víctor miró por la ventana viendo cómo la lluvia corría por el cristal como grietas en su reflejo. No coopero nunca. Entonces lo perderás todo, dijo Harold. La boca de Víctor se curvó en una sonrisa amarga. Todo ya se ha ido. A esa misma hora, Anthony estaba junto a la ventana del hospital con una taza de café en la mano. Observaba cómo la lluvia borraba las luces de la ciudad. Detrás de él, Elena guardaba sus cosas en silencio. Se marchaba esa mañana. El televisor encendido en la pared transmitía las noticias. La voz del presentador era tranquila pero definitiva. El juez federal Patterson ha revocado oficialmente la fianza de Víctor Langford y ha ordenado su custodia mientras espera sentencia. Fuentes confirman que sus bienes siguen congelados y múltiples demandas civiles están en curso. Anthony apagó el televisor. «Ya está hecho», dijo. Elena se puso el abrigo. «Aún falta la sentencia». «Pasará el resto de su vida en prisión», dijo Anthony. «Eso es lo más parecido a justicia que tendrás». Ella asintió, pero no sonrió. «La justicia no trae paz». Él la observó. «Entonces, ¿qué la trae?» «No lo sé», respondió suavemente, «pero tal vez podamos encontrarla». Más tarde esa tarde, Víctor estaba solo en una celda de detención. Las paredes de concreto eran más frías de lo que imaginaba. El lujo de su ático había desaparecido. El silencio lo envolvía. Pensó en el imperio que había construido en las reuniones, los acuerdos, la forma en que la gente solía mirarlo con temor o admiración. Ahora nadie pronunciaba su nombre sin desprecio. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. El sonido de la lluvia sobre los barrotes metálicos resonaba como un latido. Por primera vez en años, Víctor Langford no tenía a nadie a quien mandar, a nadie a quien manipular, a nadie a quien culpar. Un guardia apareció frente a la celda. «Tienes una visita», dijo. Víctor frunció el ceño. «¿Quién?» El guardia se encogió de hombros. No dio su nombre. Momentos después, Anthony Marino entró en el pasillo tenue. El guardia los dejó solos. Víctor se levantó con los ojos entrecerrados. «Sabía que aparecerías», dijo Víctor con frialdad. Anthony lo observó en silencio. «No vine a presumir. Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Para decirte que se acabó», dijo Anthony. «Ya has lastimado a demasiada gente». Víctor soltó una risa amarga. «Crees que eres un héroe. Tú y tus trucos de mafioso. No finjas que eres mejor que yo». La voz de Anthony permaneció tranquila. «La diferencia es que yo aprendí cuándo detenerme». Durante un largo instante ninguno habló. La lluvia golpeaba las paredes con fuerza. Anthony se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta de la celda. «Deberías saber algo. Elena no te odia, te compadece». Los ojos de Víctor brillaron. «Dile que la compasión es peor que el odio». Anthony asintió lentamente. «Estoy de acuerdo». Se marchó, sus pasos resonando en el pasillo. Víctor se dejó caer en el banco, el sonido de la lluvia ahogando sus últimas palabras. «Se arrepentirá», susurró a la celda vacía. «Todos lo harán». Pero nadie lo escuchaba. La ciudad seguía su curso. La tormenta avanzaba sin detenerse. Y por primera vez, Víctor Langford estaba realmente solo. La primavera regresó silenciosamente a la ciudad. La lluvia había cesado y las calles brillaban bajo la suave luz de la mañana. Habían pasado 3 meses desde el veredicto. El caos, los titulares y el ruido interminable del escándalo
finalmente se habían desvanecido en algo lejano. El nombre Langford ya no aparecía en las noticias. Víctor cumplía su condena en una prisión federal fuera de Chicago. Su imperio había desaparecido. Su empresa se disolvió. Los inversionistas se dispersaron. Las torres que alguna vez llevaron sus iniciales ahora estaban bajo nueva administración. Por primera vez, la ciudad se movía sin su sombra. Elena bajó de un coche negro frente a un centro comunitario renovado en el lado este. El cartel sobre la entrada decía: Fundación Daniel Langford, para mujeres y niños. Las letras blancas brillaban suavemente sobre el ladrillo. Ya había gente reuniéndose adentro, familias, voluntarios y reporteros locales que habían acudido para cubrir la inauguración. Llevaba un sencillo vestido blanco del mismo color que usó la noche en que todo cambió. Pero este era diferente. Era nuevo, sin marcas, un símbolo de la vida que estaba reconstruyendo. Su collar de plata, el que Anthony le había devuelto, capturó la luz del sol mientras caminaba hacia la puerta. Una mujer la saludó en la entrada. Señora Langford, todos la están esperando. Elena sonrió con calidez. Solo Elena, por favor. Dentro el aire olía a pintura fresca y café. Las paredes estaban decoradas con fotografías de voluntarios niños y sobrevivientes que habían encontrado nuevos comienzos. Al frente de la sala había un pequeño podio cubierto con lino blanco. Detrás, una placa cubierta por una tela de seda esperaba ser revelada. Anthony estaba cerca del fondo, apoyado ligeramente en su bastón. Su hombro había sanado, pero aún se movía con cautela. Cuando Elena lo vio, sonrió. «Viniste. No me lo perdería», dijo él. «Daniel estaría orgulloso». Ella asintió con los ojos suavizados por la emoción. Este era su sueño. Yo solo lo terminé. El público guardó silencio mientras Elena subía al podio. Se detuvo un momento observando los rostros frente a ella. Muchos eran desconocidos, pero vio esperanza en sus ojos, la misma esperanza que ella alguna vez perdió. Hace 3 meses comenzó, pensé que mi vida había terminado. Pensé que no quedaba nada más que miedo y dolor. Pero la vida tiene una forma extraña de comenzar de nuevo cuando menos lo esperas. Esta fundación no está construida sobre mi nombre ni sobre mi pasado. Está construida sobre la fuerza de todos los que sobrevivieron, de todos los que se negaron a guardar silencio. Tomó el cordón a su lado y tiró. La tela de seda cayó revelando la placa de bronce debajo. La inscripción decía: «Dedicado a Daniel Langford, quien creyó que un solo acto de valentía puede cambiarlo todo». Los aplausos llenaron la sala. El sonido era constante y cálido, no el estruendo del espectáculo, sino el ritmo de la sanación. Cuando el ruido se desvaneció, Elena se alejó del podio. Anthony la encontró cerca del escenario. «Hablaste como alguien que por fin cree en sí misma», dijo él. Ella sonrió. «Tal vez por fin lo hago». Él miró hacia la ventana donde la luz del sol entraba a raudales. «¿Qué harás ahora?» Elena miró alrededor. «Seguir trabajando, ayudar a la gente que cree estar sola. Y criar a este bebé en paz». Anthony asintió lentamente. «Serás una gran madre». Ella lo observó con ternura. «¿Y tú qué harás?» Él dudó. Luego sonrió débilmente. «Tal vez desaparezca un tiempo. Comience de nuevo en un lugar tranquilo. He pasado demasiado tiempo pagando viejas deudas». Ella le tocó la mano con suavidad. «Gracias, Anthony, por salvarme la vida, por cumplir tu promesa con Daniel». Él sostuvo su mirada. «Tú también me salvaste, solo que no me di cuenta hasta ahora». Una risa suave escapó de sus labios. Siempre tuviste una forma especial con las palabras. Caminaron juntos hacia la salida mientras los invitados comenzaban a conversar. Los niños corrían por el pasillo, su risa resonando contra las nuevas paredes. Afuera el cielo estaba despejado y azul, el tipo de día que parecía un perdón.
Anthony se detuvo en los escalones. «Seguiré en contacto», dijo. Elena lo miró el viento moviendo su cabello. «Más te vale». Él sonrió y se dirigió hacia un coche que lo esperaba en la esquina. Mientras se alejaba, Elena lo observó con el corazón tranquilo. Sabía que sus caminos se habían cruzado por una razón y que ambos habían encontrado la paz que su hermano quería para ellos. Un fotógrafo llamó su nombre atrayendo su atención. Se volvió hacia la cámara. El flash se disparó capturándola bajo la luz del sol, su vestido blanco brillando frente al nuevo edificio. Esa noche, cuando los invitados se fueron y las luces de la ciudad comenzaron a brillar, Elena se quedó sola dentro del centro. Pasó la mano por la placa una vez más. El metal estaba frío bajo sus dedos. Su voz fue apenas un susurro. «Lo logramos, Daniel. Por fin terminó». Afuera el sonido de las risas de los niños se filtraba por las ventanas abiertas. En algún lugar lejano el trueno retumbó, pero fue suave y distante. Elena sonrió, su reflejo brillando tenuemente en el cristal. La mujer que la miraba ya no estaba rota ni asustada. Estaba completa, estaba libre. La cámara se desvanecería lentamente en negro con esa imagen, la quietud del atardecer, el vestido blanco brillando en la última luz del día, las palabras de la placa reflejando el resplandor del sol poniente. A veces el mundo no termina en fuego ni en ruina. A veces termina en silencio, en perdón, en el suave latido de una vida que aún espera ser vivida.